Una organización que contribuye a la solución del problema de la pobreza a través del mejoramiento de la vivienda y de las condiciones de vida de los sectores de menores ingresos. Ha contribuido a facilitar el acceso a redes de gas de más de 4.000 hogares y promueve programas de microcrédito solidario para el mejoramiento habitacional. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La presentación está basada en una tarea que viene realizando la Fundación en el área del noroeste del Gran Buenos Aires y tiene por objetivo mostrar un modelo de trabajo de lo que uno llamaría el desarrollo de abajo hacia arriba. Se ha hablado mucho de las políticas públicas, del Estado, digamos, colaborando en el desarrollo de distintos programas. Vamos a hablar ahora de un programa que tiene más que ver con cómo los pobres resuelven sus temas habitacionales. Voy a ver si sé manejar este aparato. Para acá, ahí. Vamos a hablar de una estructura jurídica que es el fideicomiso de vecinos, que tiene por objeto tratar de encontrar un modelo de trabajo que articule los distintos actores alrededor de la mejora habitacional y barrial. Vamos a ver dos modelos básicos, quizás es una simplificación, pero tiene por objeto, digamos, ser sintético. Dos modelos básicos a la solución del problema habitacional. El primer modelo es lo que uno llamaría el modelo vecinal convencional, que creo que es importante reconocerlo para tratar de ver si es posible a partir de ese modelo, digamos, contribuir a la resolución del problema. El modelo vecinal convencional es el modelo que utiliza la familia, que proyecta su vivienda, que en realidad nunca la proyecta en forma integral, siempre la va haciendo de a pedacitos, ¿no? Que luego financia el propio vecino, esto parece casi básico, que la ejecuta un contratista informal del barrio, si es que no la hace él mismo, que la recibe él mismo, él la hace y él la recibe, y que la termina pagando él. Ese modelo casi endogámico, diríamos, ¿no? O sea, donde solo el vecino resuelve su problema sin ningún tipo de articulación. Esto parece simpático, pero cuando uno lo va viendo en el tiempo, se encuentra cuáles son las consecuencias de este modelo. Las estadísticas son diversas, porque no hay mucho registro, pero en el sector de menores ingresos, 2 de cada 3 viviendas están hechas de esta manera, ¿no? Y cuando uno empieza a hacer números, habla de varios miles, varios millones de viviendas resueltas de esta manera. Claro, el proceso dura entre 15 y 20 años, o sea, ese proceso donde el vecino diseña quizás se repite 8 o 10 veces en ese periodo de 10 o 15 años. Y por supuesto esas viviendas en general, como se construyen en zonas que si bien han sido en muchos casos aceptadas por el Estado como zonas habitables, lo único que tenían era una pseudo calle abierta y la gente ha construido desde ponerle cascotes a la calle a traer la luz eléctrica, a hacer su vivienda y luego a traer la infraestructura. O sea, son barrios que en general no tienen infraestructura. En el caso del Gran Buenos Aires, digamos, esto ha sido, digamos, en los últimos 40 años ha sido prácticamente el modelo de construcción. Ahora, por supuesto, estamos con el problema de que se acabó la tierra y entonces aparecen las invasiones o las ocupaciones como la solución de la generación. O sea, dejamos de hacer loteos en los años 70 por la 8.912 y durante estos 50 años no hemos encontrado ningún mecanismo de política pública para dar acceso a los pobres a este tema. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Esas familias, que ya por supuesto se compraron hace 40 años, seguramente ya tienen hijos que tienen armado su pareja o tienen nietos. En general lo que pasa es que ese mismo lote ahora se subdivide y en vez de vivir una familia viven 2. Y nos encontramos con una segunda derivada donde uno dice, bueno, aprovechemos que hay lotes quizás de 400 o 500 metros y démosle un mecanismo de política pública para tratar de subdividir esos lotes y que por lo menos los hijos, en vez de vivir en la segunda casa pero bajo un mismo dominio, puedan tener algún mecanismo de dominio. Eso sigue sin suceder, o sea, la política pública está muy atrás del modo en que la gente va reproduciendo la ciudad, y esto creo que es un problema demográfico, o sea, crecen mucho más los pobres
que los loteos que se van desarrollando. Y creo que esto se debe a que no hemos sido capaces de encontrar una ecuación que acompañe el desarrollo de esos barrios con medidas que alienten a terminar lo que falta. Y como dicen los vecinos, que a veces se ríen un poco de su misma situación, dicen: nosotros también vivimos en un barrio privado. Privado de agua, privado de gas, privado de cloaca, privado de título de propiedad. Y creo que esa es la deuda social que como sociedad, digamos, tenemos respecto de aquellos que lo único que han hecho ha sido resolver su problema con sus propios recursos. El otro modelo es el modelo formal convencional. Es el modelo donde prácticamente pasa lo mismo que pasaba con el vecino, pero con el Estado. El Estado proyecta, el Estado financia, las empresas o las ONG construyen, el vecino recibe y paga un poco el vecino y bastante la sociedad, digamos, el Estado. Digamos, ¿no? Hay mucho subsidio encubierto, digamos, y los niveles de devolución, si pueden ser altos, como comentaba Mabel esta mañana, me parece que responden a digamos, lo que se devuelve es mucho menos de lo que se invirtió, por decirlo de alguna manera, aunque el nivel de recupero sea bastante alto. Y ahí en el vecino que recibe, en general, se recibe este problema del conjunto habitacional. Y me quiero detener un minuto acá. Yo creo que este ha sido uno de los graves errores en el paradigma de tratar de resolver el problema habitacional, donde hemos considerado que los pobres son todos iguales, y uno cuando analiza la situación se da cuenta que hay una heterogeneidad enorme, donde uno piensa que la mejor solución es una vivienda nueva en un edificio, que el problema no es construir el edificio, el problema es cuál es la vida que la gente tiene a lo largo del tiempo en ese edificio. Y los niveles de deterioro, de delincuencia, lo marcaba con una honestidad que me llamó mucho la atención la persona de Chile, que nos vino a contar los problemas de la gran eficiencia de construir conjuntos habitacionales en lugares inadecuados y donde hemos concentrado el delito y los problemas. O sea, creo que hay una gran responsabilidad en términos de que el conjunto habitacional es realmente un problema donde, claro, es mucho más fácil hacer un plano uniforme, hacer, por la economía de escala de las industrias, hacer conjuntos habitacionales enormes, pero el problema es poner, ¿qué queremos? ¿La eficiencia para la empresa constructora o queremos la eficacia para el problema habitacional de los vecinos? Creo que debemos repensar en este sentido si realmente ese concepto de conjunto habitacional no debemos desterrarlo y tratar de que cada uno, como también decía nuestro amigo chileno, pueda elegir, pero elegir realmente, no elegir entre lo que me ofrecen y nada, porque esa no es una elección real, y creo que la democracia nos ha permitido, digamos, que podamos tomar decisiones un poco más amplias que estas que ponemos a consideración. Nosotros, casi como lo que nos autodefinimos, que somos una pequeña organización que hace una especie de laboratorio, digamos, social, en el sentido de que tratamos de poder empezar a entender cómo articular el modelo vecinal con los otros recursos que tiene la sociedad para resolver el problema que esos vecinos tienen. Y para eso hemos desarrollado una figura que es el fideicomiso de vecinos. Le quiero contar que nosotros pedimos que era un fideicomiso yendo a preguntar a los desarrolladores inmobiliarios que hacen barrios cerrados. O sea, ¿por qué? Porque dijimos, si los ricos usan este instrumento debe ser bastante interesante. Pues entonces vamos a poner un instrumento que usan los ricos para ver si podemos resolver un problema que tiene que ver con los pobres. ¿En qué consiste? Los fideicomisos es una figura que permite que el vecino sea el socio, es el fiduciante para los que son abogados y el beneficiario. O sea, no es el dueño de la tierra, aunque sí, digamos, sea el que la tiene, sino que es el titular de de esta sociedad. Y esto ya cambia las relaciones. ¿Por qué cambia las relaciones? Porque ellos son los que van a tomar las decisiones respecto de lo que se puede hacer. Nosotros, por ejemplo, iniciamos un primer fideicomiso de gas hace aproximadamente 10 años, 12 años, porque evaluando un programa de microcrédito que habíamos hecho con 8.000 familias, los vecinos nos dijeron, está muy interesante el programa de microcrédito, pero ¿saben qué? Nosotros necesitamos arreglar el problema de infraestructura. Y cambiamos nuestro eje de trabajo, de la mejora habitacional pasamos a la mejora barrial. Ese fideicomiso, ¿qué es lo que permite? Que cuando hay una demanda efectiva, en este caso 4.000 familias que querían resolver un problema concreto, que era acceder a alguno de los servicios,
Y les cuento que el servicio que estaba más cerca era el servicio de gas. El agua estaba a 17 kilómetros y las cloacas creo que a 30. Entonces, el único servicio efectivamente, donde además teníamos garantizado, que ese es el segundo problema, que el servicio después funcione. Porque si uno conecta a los vecinos a una red de agua, que después dice, bueno, administrala a ustedes. Nos encontramos hoy conjuntos habitacionales hechos en la década del 80, donde hoy se han hecho 3 veces la red pública de agua. Y la cloaca, como la planta depuradora no funcionó, ahora resulta que descarga el crudo en un arroyo. Y son 800 familias. A veces las soluciones que inventamos para resolver los problemas nos permiten hacer una obra y no nos permiten resolver el tema. Una de las condiciones para hacer la red de gas fue efectivamente tener garantizado que el servicio de gas iba a funcionar, que la gente iba a recibir una factura que le iba a poder pagar y que entonces hacer esa mejora no solamente iba a resolver el problema del momento, sino el problema del futuro. ¿Qué hicimos para eso? Fuimos a la empresa de gas y empezamos a articular el sector privado. El sector privado, primero los vecinos. Estos son los 4 fideicomisos. El único que le pusimos nombre fue el primero, que es el más aburrido, se llama Fideicomiso de Redes Solidarias. El resto son los nombres que los propios vecinos han elegido para su organización. En total, estos nuclean unas 12.000 familias. Unión por los Vecinos, Unión de Vecinos en Acción, Barrios de Unión y Futuro. Estos ya están pensando no solamente en resolver un problema del momento, sino un problema para el futuro también. Pero la segunda, ¿qué se ocupó la Fundación? De organizarlo. Pero la organización fue muy simple, fue proponerles que si ellos habían sido capaces de construir sus viviendas, sean capaces de organizar su barrio. Y entonces, así como para mejorar las viviendas usamos un grupo solidario de 4 familias, acá les propusimos armar un fideicomiso basado en las organizaciones sociales que existían en un barrio de 200 manzanas. Encontramos que había 80 organizaciones sociales, o sea, hay un capital social, hay un capital de conocimiento, hay un capital intelectual y hay un capital financiero enorme. Cuando los vecinos nos miraban con cara un poco de loco diciendo, pero ¿quién nos va a dar plata a nosotros para hacer una red de gas? Le dijimos, vamos a hacer lo siguiente, y por ahí anda el arquitecto que se ocupó de liderar ese proyecto, que fue hacer una evaluación inmobiliaria de cuánto la gente había invertido en la mejora de su vivienda, que está denominada como casa B o vivienda incompleta según el censo. Y resulta que, claro, cada casa en sí misma no tiene mucho valor, hablemos $10.000. Claro, se juntan 100 vecinos, son $1 millón. Entonces yo les decía, ¿cómo a alguien que ha invertido $1 millón no le van a prestar $1 millón para arreglar su red de gas? Que en realidad era mucho menos que eso, porque en realidad en vez de ser 100 familias eran 4.000, con lo cual lo que había que invertir respecto de lo que ya habían invertido ellos era mucho menos. La cuestión era juntarse, ponerse de acuerdo en que era posible hacerlo, y esa fue un poco la tarea que lideró la Fundación. Pero para eso, ¿qué es lo que hizo? Capacitó vecinos. Son ellos los que organizan su barrio, no somos nosotros. El segundo tema fue ir a buscar al sector privado, y ahí están los que hoy ya están financiando, y vienen a hacer negocios, no vienen a hacer caridad. Gas Natural Fenosa es la distribuidora del área, que el primer día que fuimos nos dijeron, nosotros a esos barrios no vamos porque cuando a un contratista se le cae una herramienta, antes de llegar al piso se la roban. Esa es su percepción de riesgo. Hoy están haciendo el cuarto fideicomiso porque resulta que es un gran negocio, porque son muy buenos pagadores, y cuando hay un vecino pícaro, porque en todos los barrios lo hay, que se quiere colgar de la red de gas, los propios vecinos lo denuncian para que le corten el servicio. O sea, que no solamente hay una voluntad de pagar, sino una voluntad de cuidar aquello que se ha logrado. El Banco Superviel es un banco comercial de la Argentina que está haciendo un préstamo para un fideicomiso. El FOMIN es el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y la Universidad de ITEL es la que se ocupa a través de un convenio que tenemos informal por ahora, pero ya lo formalizaremos, de algo que se llama el Observatorio de Desarrollo Barrial, que tiene por objeto entender cuál es la dinámica de construcción de los barrios y cuál es el impacto que se logran cuando se hacen intervenciones de este tipo. Hemos encontrado, cosa que desconocíamos, que disminuye el 40% las enfermedades gastrointestinales cuando hay una red de gas, cuando uno compara qué le pasó a quien tuvo gas y quien no lo tuvo, o la disminución en el tema de las enfermedades pulmonares, etcétera. Y no solamente en eso, sino en la recuperación de la autoestima en relación a las capacidades que los propios vecinos tienen
pero que suponen que como no tienen papeles en la sociedad formal, eso no vale. Hace un rato se discutía sobre el problema de los ingresos informales. El fideicomiso es una figura que permite que a través de un mecanismo de evaluación crediticia que contempla todos los ingresos que la gente tiene, podamos un banco, como es el Banco Supervial, que tiene que cumplir con las normas del Banco Central, pueda financiar un fideicomiso de vecinos, que no tiene ninguna otra garantía que un fondo de garantía que toma el 18% del valor de la cuota que los vecinos pagan, que una vez que se concluyó el pago con los acreedores, le queda a los vecinos como un fondo local. Bueno, acá están rápidamente las inversiones, estamos hablando de inversiones de varios millones de pesos en cada uno de los fideicomisos. Y por último, me pasé, el sector público, ahí quedó, que va para arriba el sector público, ¿eh? Fíjense que a pesar de las discusiones que tenemos, hemos logrado articular con el sector público. Primero con el ente regulador, ¿eh? El ente regulador es el que permite el diseño y la aprobación de los programas públicos. Con la Municipalidad de Moreno, que es la entidad local que regula la obra pública. Pero también han actuado como financiadores, en el caso del programa Mejor Vivir. Hemos convertido un programa que está destinado a la mejora habitacional individual de 80.000 pesos en 10 mejoras individuales, que significa ponerle el gas a 10 familias. O sea, estamos multiplicando los recursos públicos para que quizás todos reciban un poco menos, en vez de que muy pocos reciban mucho. Y también el BIT, que está haciendo, en combinación con la Universidad de Itela, seguramente va a hacer una evaluación de impacto alrededor de este tipo de programas. La conclusión es, el problema no es, el problema de la vivienda no es un problema técnico. El problema de la vivienda, en el fondo, es un problema social, es un problema de entender cuál es la dinámica que los pobres utilizan para resolver su problema y articularse con ellos. Nosotros seguimos sosteniendo que la empresa constructora más importante del mundo son los pobres que construyen las ciudades. Creo que esto ya está demostrado. Hay un dato en un libro cuyo editor va a participar del último panel que acaba de salir y que creo que está distribuido por ahí, que si tomamos los datos del año 2007 en la Argentina, donde se construyeron 250.000 viviendas, hay 100.000 viviendas que construyó el sector privado formal, ¿sí? Quizás para ese segmento del decil más alto. Hay 93.000 construidas por el sector informal. O sea que prácticamente la fuerza sin financiamiento que tienen los informales es enorme. Y hay 50.000 construidas por el sector público. Creo que el tema es cómo encontrar mecanismos. Nosotros encontramos este mecanismo de los fideicomisos para articular esa potencia que tienen los vecinos con la potencia que tiene el sector privado, con la potencia que tiene el sector público. Ahora, no pongamos el carro delante del caballo si queremos ir para adelante. Los que tiran, porque son los principales interesados en tener una buena ciudad, son los habitantes de los barrios populares. Démosle a ellos la derecha, como decía hoy el amigo chileno, démosle a él el poder. Y nosotros articulemos toda la tecnología legal, social, financiera, etcétera, para que ese destino se modifique. Si no, lo único que haremos será ponerle escarbadientes a la ducha y nunca cerraremos la canilla. O sea, efectivamente, porque la demanda de necesidades son crecientes. Entonces nos tenemos que atar a quien va adelante, no a quien va al final. Muchas gracias.